¿Qué tal? Hoy vamos a meternos en una de las batallas culturales más extrañas y a la vez más feroces de la historia. Una que no se peleó con espadas ni con escudos, sino, bueno, con liras y con notas musicales. Esta es la increíble historia de cómo un conflicto sobre el alma misma de la música sacudió a los cimientos de la antigua Grecia. Hoy en día, claro, la innovación en la música se celebra, se premia, se busca, pero para los antiguos griegos, cambiar la música no era un simple acto de creatividad, no, podía ser visto como un ataque directo al orden del universo, casi un delito. A ver, tratemos de imaginar un mundo donde un músico pudiera ser castigado por añadirle una cuerda a su instrumento. Suena increíble, ¿verdad? Pues en ciertas partes de Grecia, sobre todo en la austera Esparta, la tradición musical era ley. Y romper esa ley, bueno, tenía consecuencias pero muy serias. Esta anécdota es brutalmente clara. El Éforo, que era un magistrado espartano, no estaba dando una simple opinión musical, no. Él estaba defendiendo lo que consideraba los cimientos de la moral y de la sociedad. Pero, ¿por qué? ¿Por qué la música tenía tantísimo poder? Para poder entender esta guerra, tenemos que hacer un reset a nuestra propia definición de música. Para los griegos, no era un pasatiempo, no era entretenimiento, era algo mucho más profundo y fundamental. Ellos estaban convencidos de que la misma armonía que movía los planetas en el cielo era la que debía guiar el alma humana aquí en la Tierra. O sea, la música no era solo un arte, era un reflejo del cosmos y una herramienta para alinear nuestro espíritu con ese orden perfecto. Esta idea es, de verdad, crucial. Para Filolao y muchos otros, el universo era una tensión constante entre elementos opuestos, ¿no? Y la música, la armonía, era literalmente la fuerza que impedía que todo se desmoronara en el caos. Así que, piénsenlo, cambiar la música no era una cuestión de gusto, era literalmente jugar con las leyes del universo. Y el concepto era mucho más amplio de lo que nos imaginamos. La palabra que usaban era musiqué, que viene de el arte de las musas. Y no se refería solo a melodías y ritmos, para nada. La musique era básicamente la formación integral de una persona culta. Incluía la poesía, la danza, la filosofía, todo. Y por eso era tan peligroso cambiarla. Alterar una nota no era solo una elección artística, era alterar la base misma de la educación, la moral y el carácter de un buen ciudadano. Ok. Con esta idea de la música como un pilar de la sociedad y del cosmos, ya es más fácil entender por qué surgieron dos bandos que no se podían ni ver. Aquellos que querían protegerla a toda costa y, por otro lado, aquellos que querían llevarla a nuevos horizontes. Y aquí los tenemos, los dos equipos, frente a frente. Por un lado, a la izquierda, el equipo tradición. Ahí estaban Platón y los espartanos. Para ellos el objetivo de la música era la virtud. Creían en el nomos, la ley musical sagrada, y valoraban la simplicidad. Y en la otra esquina, el equipo innovación, con músicos como Timoteo y Frinis. ¿Qué buscaban ellos? Complejidad, virtuosismo, entretenimiento, usando la polichordia, o sea, muchas cuerdas, para explorar sonidos nunca antes escuchados. Esta línea de tiempo nos muestra a la perfección la carrera armamentista que tanto enfurecía a los tradicionalistas. Por siglos, la lira fue un instrumento simple. Pero de repente, músicos audaces comenzaron a añadir más y más cuerdas, y cada una era vista por los conservadores como una nueva amenaza al orden establecido. La palabra clave para el equipo tradición era nomos, y no era solo una regla, era la ley, así, con mayúscula. Los nomos eran esas melodías ancestrales que se creía que tenían un poder moral específico e inalterable. Cambiar esas melodías era más que un sacrilegio musical. Era como intentar reescribir una ley divina. Para los tradicionalistas, el resultado de esta guerra no fue el progreso, para nada. Fue un desastre cultural. Veían la popularidad de los innovadores como una señal clarísima de la decadencia de la sociedad. Platón no se andaba con rodeos. Para él, la nueva música, que estaba diseñada para complacer a las masas, había reemplazado el buen juicio de los sabios por el aplauso fácil de un público vulgar. Llamó a esto una teatrocracia, el gobierno del teatro, y lo veía como una corrupción peligrosísima no solo del arte, sino de la política misma. Y esta es una forma mucho más, visceral de verlo. En esta comedia, la propia música sube al escenario como un personaje, toda maltratada, y se queja de que los innovadores como Timoteo no le están mejorando, sino que la están torturando, físicamente, con sus escalas complejas y sus cuerdas adicionales.
Para entender de verdad el pánico que sentían, hay que comprender el concepto de ethos. Los griegos creían que cada modo musical, cada escala, tenía un efecto directo y específico en el carácter. El modo dórico te hacía valiente, el frigio apasionado. Mezclar estos modos o crear nuevos era como jugar con químicos peligrosos sin saber lo que estás haciendo. Ahora entendemos por qué aquel Éforo en Esparta le cortó las cuerdas a Phrynis. No estaba protegiendo una simple melodía, él creía que estaba protegiendo el alma misma de la juventud espartana. 11 cuerdas. Este fue el número que Timoteo, uno de los grandes innovadores, llegó a usar en su lira. Para Esparta, eso era simplemente inaceptable. Lo obligaron a cortar 4 de ellas para volver a las 7 tradicionales. La censura era así de literal. Y bueno, aunque esta batalla se libró hace más de 2000 años con instrumentos que hoy nos parecen antiguos, las preguntas que planteó y las pasiones que despertó siguen siendo increíblemente relevantes. Pensemos un poco en esto. Cada vez que surge un nuevo género musical, desde el jazz y el rock and roll hasta el hip hop o el reggaetón, escuchamos exactamente los mismos argumentos. ¿Es moralmente corruptor? ¿Está destruyendo las viejas tradiciones? ¿Es solo ruido o es arte? Las preguntas, en el fondo, son las mismas. La guerra musical de la antigua Grecia en realidad nunca terminó. Al final, los griegos nos dejaron una pregunta potentísima. Si ellos creían que su música era un espejo de su sociedad y del mismísimo orden del cosmos, ¿qué refleja la nuestra? ¿Qué valores, qué tensiones, qué ideas sobre el orden y el caos se esconden en las listas de reproducción de hoy? La respuesta quizás dice tanto de nosotros como lo hizo su música de ellos.